La Reserva Federal y cuándo va a empezar a activar ese principio del fin de su estímulo monetario. ¿Tú, en tu opinión, crees que esa es la razón principal? Y de creer que es así, la pregunta es si es que esperas que ocurra tan pronto como este mes de septiembre. Bienvenido. Muchas gracias, Gabriela. Efectivamente, las expectativas de que el Banco de la Reserva Federal finalmente va a empezar a reducir estas compras de 85.000 millones de dólares de bonos de tesoro y de bonos hipotecarios que ha venido haciendo ya por lo menos un año, está haciendo de que el temor de que las tasas de interés empiecen a subir, estén saliendo los capitales de las economías emergentes. Recordemos que estas economías se beneficiaron por mucho tiempo con estas condiciones de tanta liquidez global, persiguiendo un poco retornos más altos, ¿no? O sea, yo diría de que eso claramente ha sido el detonante de esta salida de capitales que ya mencionaste a comienzo. Bueno, si entonces tú estás mirando hacia la FED también como una de las razones, yo te quiero preguntar por qué el nivel de intensidad que hemos visto en esta semana. Te lo pregunto porque uno especula que si se está esperando a que llegue el dato del Departamento de Trabajo en Estados Unidos sobre empleo respecto del mes de agosto, que se conoce a principios de septiembre, y si de eso depende la decisión de la Reserva Federal, lo que ha acelerado la salida, o si son factores locales de estas economías emergentes lo que está precipitando la salida de dinero a esa velocidad. Bueno, yo diría que es una mezcla de las dos cosas. El detonante fue claramente toda esta expectativa de que la FED va a empezar o en septiembre o en diciembre a reducir estas compras. Nosotros creemos que va a hacerlo en septiembre, entonces estamos, digamos, a un mes de que se haga ese tipo de anuncios y el mercado de alguna manera está tratando de digerir esa noticia. Pero a la vez hay también en economías emergentes, hay situaciones de desequilibrios macroeconómicos que de alguna manera han estado, si tú quieres, empañados o tapados por tanta liquidez, o sea que la liquidez hacía de que nadie se fije tanto en estos desequilibrios, y ahora que hay expectativa y se está viendo salidas de capital, bueno, pues las economías que tienen estos desequilibrios, necesidades de financiamiento muy grandes, están empezando a sentir esa presión. Y eso particularmente está ocurriendo muchos de los países, ya tú lo mencionaste, economías que tienen unas brechas externas, déficits de cuenta corriente muy grandes que tienen que financiar con capitales que cada vez van a ser un poco más bajos, ¿no? El rango de la pregunta y de la duda tiene que ver también con si esto es una corrección como el fin de un ciclo, el fin de la bonanza, porque esta película parece que la hemos visto antes. Bueno, de hecho la hemos visto antes, y si estamos hablando de esa corrección, de esa salida, de una corrección o de una crisis en particular, porque como dices, para muchos de estos países el debilitamiento de sus monedas va a encarecer, por supuesto, sus importaciones. Muchos de estos países tienen importaciones como de energía, como es el caso de la India, por ejemplo, que le representa un duro golpe también el seguir importando el petróleo a los precios a los que está importando, pero además tienen programas de subsidios, y con todo ello te quiero decir que están comprometidos realmente en sus finanzas. Bueno, yo pensaría de que esta no va a ser una repetición de crisis pasadas, ni la del 94, que es, recordemos cuando la FED empezó a subir tasas en esa época, México fue el país más vulnerable y que finalmente terminó en una crisis de balance de pagos, crisis fiscal, crisis cambiaria, etcétera. Lo mismo o algo un poco parecido sucedió con las economías asiáticas en el 97, 98. Yo pensaría que esta vez los desequilibrios, si bien son importantes, no son tan grandes. Muchos de los países han aprendido la lección de no endeudarse tanto en moneda extranjera, de no tener tanta deuda de corto plazo. Sin embargo, lo que ha sucedido en estos últimos años es que ha habido muchísimo lo que llamamos exuberancia. Muchos países se han dedicado a consumir muchísimo, se han endeudado no tanto los gobiernos, sino sobre todo las empresas y el sector privado, consumidores. En algunos casos parte de este endeudamiento ha sido en moneda extranjera. Entonces ahí es donde están un poco los problemas. Y cada país tiene su historia distinta. Acabas de mencionar India. India tiene un problema de que los vencimientos de deuda en estos momentos de corto plazo abarcan casi 60% de las reservas que tiene India, con lo cual hay mucho temor de que no haya dólares suficientes para hacerle frente. Me queda un minuto y te lo doy a ti con esta siguiente pregunta. El margen de maniobra para operar de algunos de estos gobiernos es bastante reducido, sobre todo aquellos que tienen pues estas fuertes presiones inflacionarias. ¿Por qué? Porque va a tener un costo para sus poblaciones, porque son economías que ya de hecho van
van a estar creciendo mucho menos y eso también les está restando atractivo. ¿Qué tan efectivos van a poder ser estos países si se enfocan en esa estrategia y no en la otra, que es hacer reformas estructurales? Porque para estos países también había una ventana muy buena de hacer reformas estructurales y la gran mayoría de ellos parece que no la tomó. Es muy cierto, y yo diría de que los grados de libertad que tienen los distintos países varían muchísimo dentro de América Latina. Para centrarnos en nuestra región, hemos visto al Banco Central obligado a subir tasas de interés cuando lo que uno quisiera, dada la desaceleración de la economía, es más bien cortar tasas. Bueno, pues no se puede, hay un problema inflacionario, hay un problema cambiario que está presionando más a la inflación y les ha tocado subir tasas. Y el anuncio que hicieron el día de ayer del Banco Central de proveer divisas a 500 millones de dólares por día al mercado es una muestra de que las autoridades tienen que reaccionar ante esta situación, no se pueden quedar de brazos cruzados. Tienen capacidad de respuesta, pero varía mucho de un país a otro. Y otra vez con esa visión de corto plazo y no de largo plazo, y la película que ya hemos visto varias veces en varios años, no digo cuántos, porque ya nos vamos a poner muy lejos en la edad. Gracias, Luis Oganes, JP Morgan desde Nueva York, por este excelente análisis. Muchas gracias, Gabriel, hasta la próxima. Bueno, y de Luis Oganes a Samuel Burke también en Nueva York con un adelanto en su segmento del Minuto Clicks. En instantes, uno de los sitios web más visitados desea que sus usuarios usen sus nombres verdaderos al escribir comentarios. Les cuento cómo lo podrían hacer al volver de la pausa. Gracias, Samuel. Te escuchamos en breve. Así va la votación. Facebook.com/CNN Dinero. ¿Cuál es para ustedes la noticia más importante? Claro, la noticia económica de la semana. Escándalo en el fútbol salvadoreño, ¿sí? 22 jugadores, no uno, no dos, 22 jugadores de la selección fueron suspendidos por supuestamente estar involucrados con una serie de amaños o arreglos de partidos. Luis Gerardo Bucci, de Deportes CNN, nos acompaña con los detalles. Bucci, como siempre, es un placer tenerte en el programa. ¿Qué pasó? Javier. ¿Qué pasó? Bueno, como decías, Javier, 22 jugadores han sido suspendidos provisionalmente mientras se realiza esta investigación por arreglar partidos. En 4 partidos que están siendo investigados, hablamos de 22 jugadores pertenecientes a la selección salvadoreña de fútbol. No es fútbol local, es la selección en partidos internacionales, 3 amistosos y un partido oficial, el de la Copa Oro ante México. Estamos hablando de que estos jugadores habrían vendido a su país desde el punto de vista deportivo para ganar entre 24 y 27 mil dólares por partido. Esto sería parte de algo mucho más grande, de una red de apuestas ilegales en el mundo. Se cree que esta red está en Singapur, pero todavía no se ha confirmado, así que las investigaciones en las próximas horas, en los próximos días, van a ir sacando más detalles. Por el momento se sabe lo que han dicho algunos testigos a través de la prensa salvadoreña, pero a ciencia cierta los resultados de la investigación todavía no se tienen, y de hecho la FIFA pidió a la Federación Salvadoreña de Fútbol resultados antes del 5 de septiembre. Rápidamente, para que cierres esa idea, ¿por qué antes del 5 de septiembre? Solo para cerrar esa idea. Porque ya hay que tomar una decisión al respecto y esta suspensión ha sido provisional, recordemos, por 30 días a los 22 jugadores. Y es algo realmente grave que no solo va a tener suspensión deportiva, tiene que tener una suspensión, tiene que tener una sanción civil y penal, ¿no? Por supuesto. Ahora, en estos alegatos, ¿qué se dice del modus operandi? Porque estás hablando de 22 jugadores, como dice Javier, en estos partidos, arreglando algo con una empresa que no está ahí mismo. ¿Cuál es ese modus operandi que se alega? Bueno, hay un jugador que ha preferido mantenerse el anonimato, que habló con la prensa salvadoreña, con un periódico en específico que se llama La Prensa Gráfica, y contó que se reunían en las habitaciones de los hoteles antes de los partidos. En uno de los casos llegó este jugador invitado por otro jugador llamado Denis Salas, y cuando llegaron a la reunión habían otros jugadores y habían 3 personas con rasgos asiáticos. Uno de ellos hablaba español.
y ahí le proponían cómo se iba a manejar todo. Incluso se hablaba que uno de los mejores jugadores de la selección salvadoreña, Eliseo Quintanilla, tenía un celular y hablaba en medio de un partido con uno de sus supuestos jefes. Todo esto, repito, tiene que comprobarlo las investigaciones, ¿no? O sea, para entender, para que me quede claro, ellos arreglaban partidos, perdían a cambio de recibir plata. Si por ejemplo jugaban contra México y México ganaba, no sé, 1-0 lo que fuera, era porque El Salvador se había dejado ganar con el fin de recibir plata de alguien en Singapur porque habían apuestas. Exactamente. Y no solo, este tema de las apuestas en el deporte, en el fútbol, es muy amplio, porque no solo es por perder un partido, puede ser por la cantidad de goles que recibas, puede ser por en el tiempo donde se marquen los goles. Wow. Entonces todo eso se venía manejando. Hay una declaración que dice que los jugadores entre el minuto 20 y 30 no debían recibir goles y después tenían que ir perdiendo entre 2 y 3-0. Así que es algo que va a crear muchísima reacción, porque me parece que de comprobarse todo esto y con una sanción de la FIFA, tal vez estaríamos hablando del escándalo más grande del fútbol de todo nuestro continente. Oye, pero los pobres aficionados de El Salvador, su selección, el golpe que se le da a toda esta afición seguidora y que los apoya, ¡qué fuerte! La plata que se gasta para ir a los restaurantes, por supuesto, para tomar, para ver su selección. Y El Salvador, aunque no tenga una tradición futbolística a nivel mundial muy grande, es conocido como un país que ama muchísimo el fútbol, que sus aficionados hacen un esfuerzo gigantesco, porque sabemos la situación económica del país, para ir a ver un partido de su selección, inclusive acá en Estados Unidos, porque varios partidos se jugaron acá en Estados Unidos, y resulta que los jugadores se vendían, aparentemente, ¿no? Sí. Luis Gerardo Bucci sigue encima de la noticia, el equipo de Deportes CNN, magnífico. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Javier. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Nada, en 2 minutos con CNN, dinero. La fundadora del popular sitio de noticias Huffington Post acaba de anunciar que pronto su plataforma eliminará los comentarios anónimos. Arianna Huffington dice que quiere tomar esta medida después de enterarse sobre las trágicas historias de adolescentes tras ser acosados en línea. Y ahora Samuel Burke está con nosotros. Y Samuel, bueno, la pregunta que todos nos hacemos es cómo se puede asegurar que alguien use su nombre verdadero cuando está en Internet. Gaby, primero que nada tengo que hacer hincapié en que los psicólogos siempre nos dicen que el anonimato es lo que nos hace mostrar lo peor de uno. Así, esto podría ser un gran paso. No hay un método infalible, pero cualquier obstáculo puede desmenuzar este problema. Y si requieren que uses tu cuenta de Facebook para dejar comentarios, es mucho más probable que la gente use su identidad verdadera. Otros sitios web han experimentado con este sistema y dicen que han tenido resultados fantásticos con respecto a mejorar el nivel del diálogo. ¿Gaby? Como sabemos todos, Samuel, el Huffington Post es un negocio y así procuro saber cuánto tendrían que gastar en un sistema como este para esa sección de comentarios en su sitio web. ¿Cuánto? Bueno, Gaby, si hay menos comentarios malos, no tendrían que emplear a tantos seres humanos para revisar los comentarios como se hace ahora. Así podrían ahorrar dinero. Además, sitios como ask.fm han perdido anunciantes tras experimentar escándalos y mala publicidad cuando hay acoso digital en sus plataformas. De esa manera, Arianna Huffington tal vez está protegiendo su marca con estas medidas para prevenir el bullying, Gaby. Gracias, Samuel. Interjet presenta un avión ruso. El fabricante Sukhoi busca ingresar al mercado aeronáutico. La aerolínea mexicana Interjet presentó ayer en Toluca el primer avión ruso de su flota. Como parte de un plan de expansión, Interjet incorporó la primera de 20 aeronaves comerciales Superjet 100, fabricadas por la compañía rusa Sukhoi. La empresa está fuertemente respaldada por el gobierno de Vladimir Putin. La adquisición tiene un significado importante, tal como expresó el presidente de Interjet, Miguel Alemán Magnani. Por primera vez en varios años,
aparece un nuevo competidor en la industria aeronáutica comercial dominada por Airbus, Boeing, Bombardier y Embraer. La aerolínea mexicana que evalúa salir a bolsa recibirá el resto de los Superjet 100 en los próximos meses.